Bienvenidos chicos, ¿cómo están? El día de hoy, quien te habla es tu profesora Beatriz Morochara Valdés y el día de hoy tendremos un tema muy interesante a tratar, el cual titula La Constitución Política del Perú. Muy bien, vamos a conocer un poquito más acerca de este interesante tema. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué es la Constitución Política del Perú, chicos? ¿Es un documento? Sí, es un documento. Y como lo estamos observando aquí, la Constitución Política del Perú también es conocida como la Carta Magna. ¿Sabían eso? Pues ahora ya lo sabes. Y en realidad, ¿en qué consiste la Constitución Política del Perú? Chicos, la Constitución Política del Perú establece ciertos derechos y deberes de los ciudadanos, la forma como se organiza el Estado, cuáles son los organismos de gobierno, quiénes son las principales autoridades y cuáles son sus atribuciones. Entonces, profesora Beatriz, todo esto que usted acaba de mencionar está en este documento también conocido como la Carta Magna. Sí, chicos, aquí podemos observar los derechos, los deberes de diversos organismos, de los organismos del gobierno, de las autoridades y cuáles son sus atribuciones. ¿Sí? Algo más que debemos conocer acerca de la Constitución Política peruana es que esta tiene sus inicios en la República. Quiere decir que nos referimos a este acontecimiento que se llevó a cabo después de la proclamación de la independencia. Sí, después de que nuestro general don José de San Martín, ¿listo?, convoca al Congreso para que discutieran y aprobaran una constitución. ¿Para qué? Para este nuevo Estado que ya era libre. Entonces, profesora Beatriz, la Constitución Política del Perú tiene sus inicios en la época de la República. Así es un dato que tú no puedes dejar de tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tú tienes que conocer esto acerca de la Constitución Política del Perú. A lo largo de nuestra historia, chicos, es posible identificar tres tipos de constituciones. No quiere decir que han existido tres tipos a lo largo de la historia, o sea, solo tres constituciones, sino me refiero a la forma o al estilo o a las características que han tenido estas constituciones a lo largo de la historia del Perú. ¿Listo? Entonces, también debemos considerar que el Perú ha tenido múltiples constituciones que han regido en el país, ¿sí?, en distintos periodos. Entonces podemos observar, te das cuenta, de que la constitución política ha ido siendo modificada en el transcurso de tiempo. ¡Ay, qué interesante! Así es. Entonces, chicos, recordemos que vamos a identificar tres tipos de las características que tienen todas las constituciones que hemos podido observar aquí y que se han dado a lo largo de la historia de nuestro Perú. A ver, ¿cuáles son estos tres tipos de constituciones? La primera son las liberales. Las liberales, chicos, eran aquellas constituciones políticas que respetaban a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Defienden el establecimiento de la República Democrática en su máximo apogeo. Quiere decir que esta clase de constitución llamaba mucho la atención por la forma en la que respetaba la libertad y los derechos de las personas. Entonces, este es un rasgo o un tipo de característica que se va a poder apreciar en lo largo de las constituciones del Perú. Otra viene a ser las conservadoras.
Estas le daban mayor importancia al poder ejecutivo, quiere decir a quienes ejecutaban el poder legislativo. ¿Listo? Entonces le daban mayor importancia al poder ejecutivo y restaban interés a las opiniones populares. Quiere decir que no le daban mucha importancia a la opinión que tenía quizás el pueblo. Pero es uno de los tipos de constituciones que hemos tenido a lo largo en nuestro Perú. Conozcamos otro tipo y vendrían a ser las moderadas. Chicos, las moderadas dirigidas a guardar el equilibrio entre los poderes del Estado. Quiere decir de que trataban este tipo de constituciones de brindar equilibrio entre los diversos tipos de todo el Estado. Interesante. Entonces, te das cuenta que la constitución política del Perú ha tenido diversos tipos de constituciones, ¿ok? Y cada tipo tenía su característica. Las liberales eran respetuosas a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Las conservadoras eran aquellas constituciones, pues, que le daban mayor importancia al poder ejecutivo. Y las moderadas, ¿sí? Trataban de dirigir o guardar el equilibrio entre los poderes del Estado. ¡Qué interesante esto que estamos compartiendo en esta ocasión! Muy bien. A lo largo de la historia, quiero que tomes en cuenta lo siguiente, que en los diversos gobiernos que se han llevado a cabo, chicos, ¿sí? Han habido diversas variaciones en la constitución política. Y esto lo vamos a profundizar en la próxima clase, ¿ok? Pero no olvides que la Constitución Política del Perú también es conocida como la Carta Magna. Además, como ya lo mencioné, tiene 3 tipos de constituciones, ¿ok? Liberales, conservadores y moderadas. Acompáñame a realizar esta actividad que te voy a presentar y que la vas a realizar junto con mi persona y la vas a encontrar en la página 38 de tu libro de actividades. ¿Listo? Entonces, te invito por favor a que puedas visualizar correctamente la actividad número 1 de la página número 38 y la trabajemos juntos. Y dice lo siguiente. En parejas, entonces tú y mi persona, lean el siguiente artículo de la Constitución. Luego respondan, aquí tenemos un artículo de la Constitución peruana. Tendremos que leer el artículo 44. Artículo 44. Los deberes del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la práctica y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Interesante, acabamos de leer un artículo de la Constitución peruana, exactamente el artículo 44. Y vamos a ver qué nos dice la pregunta. ¿Por qué el Estado debe garantizar el bienestar de la población? Porque, según el artículo 44, mi respuesta será la siguiente. Porque en ella detallan los derechos y deberes de los ciudadanos y se establece la forma como se organiza el gobierno. Entonces, dentro de la Constitución también vamos a poder encontrar los derechos humanos y dentro de estos también vamos a encontrar el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, nos dice. Entonces, ¿por qué el Estado debe garantizar el bienestar de la población? Porque se encuentra en el artículo 44 y ahí lo establece, porque ahí se detalla que los deberes y derechos del ciudadano se deben establecer y se deben tomar en cuenta y el gobierno debe organizarse para que esto se respete. Interesante, ¿verdad? Chicos,
Aquí nos dicen que mencionen algunos ejemplos de cómo el Estado garantiza el bienestar de la población de tu comunidad. A ver, recordemos, el Estado tiene la función, porque también está en su constitución, defender, en este caso, los derechos humanos. Y recordemos que también el Estado nos da diversos tipos de programas que nos pueden ayudar a la comunidad a superarnos. Entonces, consideraré los programas sociales para el bienestar de la población. ¿Por qué? Porque hay varios programas sociales que el Estado nos brinda. Uno de ellos, y que quizás ya comentamos en clases, es, por ejemplo, el programa Caliwarma. ¿Sí? Este programa que brindaba alimentos para que a los estudiantes, para que se contrarresten las enfermedades que probablemente eran de nutrición. ¿Listo? Entonces, para contrarrestar estas enfermedades o para que el Estado peruano tenga una población bastante saludable, el gobierno ha implementado programas sociales, como por ejemplo el que mencioné, Caliwarma. Entonces, acabo de mencionar un ejemplo de cómo el Estado garantiza el bienestar de la población en mi comunidad. Por ejemplo, Caliwarma, los programas sociales. Muy bien, te invito a que puedas leer el tema que acabamos de trabajar en tu libro texto de personal social, para que así podamos comentarlo en clase y intercambiemos ideas y opiniones. ¿Listo? Hasta una nueva oportunidad. Muchos abrazos. Nos vemos.